Las 9 de la mañana con 36 minutos, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, como siempre a través de todas nuestras plataformas en esta jornada de día miércoles 18 de agosto. Vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante que tiene que ver con la discusión en torno a la nueva constitución, pero también respecto de el medio ambiente, los derechos de la naturaleza en la nueva constitución. Para eso estamos junto a la directora ejecutiva del Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática, CLG Chile, unidad que hay que decir, pertenece a la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios, Marina Hermosilla, a quien le damos la bienvenida. Marina, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, muchas gracias, buenos días, muy bien. Sí, y hay que decir, por cierto, que Marina es experta en cambio climático, gestión ambiental, responsabilidad social, ha asesorado a organismos del Estado en el diseño de instrumentos de gestión ambiental. Además, el año 2017 recibió el premio Energía de Mujer en la categoría Energía y Medio Ambiente. Así que un currículum bastante amplio para poder hablar de este tema que es tan, pero tan importante, Marina, y que lo quería aterrizar respecto de, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Acerca de esta expectación que hay actualmente en la zona centro por la lluvia que va a caer, algo que hace unas décadas atrás era totalmente impensado. De hecho, un meteorólogo dijo, no debiese ser noticia que haya una lluvia en agosto, pero claro, los efectos del cambio climático han hecho estragos de forma importante en diversas partes del mundo y Chile no ha sido la excepción. Así Estamos en es. un proceso de construcción, Marina, de una nueva institucionalidad en diversos aspectos y en ese sentido el tema medioambiental también aparece como una punta de lanza dentro del debate que se va a dar en torno a esta nueva construcción. Te quería pedir una primera reflexión respecto de eso, ¿no? Acerca del momento en el que estamos y también la importancia de este tema en el contexto de urgencia planetaria que existe actualmente. Bueno, como primera reflexión respecto del momento en que estamos, creo que estamos en un momento con una oportunidad única de incorporar en nuestra Carta Fundamental lo que hoy día consideramos importante y no es menos hoy día para las generaciones actuales y las que vienen, el tema ambiental, el tema del cambio climático es un eje central de la sobrevivencia y del bienestar de la sociedad. Entonces, creo que es una tremenda oportunidad de poder incorporar eso en nuestro ordenamiento jurídico, en la forma en cómo nos relacionamos, en la definición de cómo vamos a seguir funcionando de aquí en adelante. Muchos países han ido incorporando estos temas como modificaciones a sus constituciones, pero en el caso nuestro tenemos la oportunidad de incorporarlo no como una modificación, sino como parte central de esta. Y eso lo hace muy interesante. Además, considerando que de los 155 constituyentes que fueron elegidos por la ciudadanía, 110 de los 155 tenían incorporado en sus programas, cuando se presentaron como candidatos, tenían incorporados temas ambientales. Y eso nos hace pensar y estar muy esperanzados de que efectivamente se va a poder incorporar adecuadamente estos temas como valores, ¿no?, dentro de la Constitución. Marina, ¿cómo debiese estar consagrado este tema en la nueva Constitución? A ver, yo no tengo la respuesta así como decirte, así debiese estar, ¿no? Pero hemos estado participando y generando debate, discusión, conversaciones al interior de CLG y de la universidad y sacándolo hacia afuera también, con especialistas, con abogados, con especialistas en constituciones, con especialistas en derecho ambiental. Y yo te diría que lo que hemos visto, y también estudiando las propuestas, como te decía, de los candidatos a constituyentes, es que hay bastante consenso en que hay que incorporar estos temas en la Constitución y aparentemente lo que más consenso genera es que debería estar incorporado el concepto de desarrollo sostenible en las bases de la institucionalidad. Las constituciones tienen, por decirlo así, tres grandes capítulos que son, hay un par más, pero son los más importantes: las bases de la institucionalidad, el primero, después otro sobre derechos y deberes, y después un tercero sobre cómo se organiza el país, gobierno, ¿eh? Después hay otros más que es cómo se modifican las constituciones, etcétera, pero estos tres son como quien dice el cuerpo central. Y pareciera haber consenso en que en las bases de la institucionalidad, o sea, en el capítulo inicial donde se establece que el país es una república democrática,
ahí establecer que el desarrollo sostenible es lo que buscamos como sociedad hacia adelante. Yo te diría que eso es lo que estaría como más consensuado actualmente dentro de lo que hemos escuchado. Y también hemos escuchado bastante, yo te diría que el cambio climático debería también estar incorporado aquí. ¿Cómo se incorpora? No sabemos, pero probablemente dentro de la definición de lo que es desarrollo sostenible, cuando se dice que, por ejemplo, que Chile en la base de la institucionalidad es una, no sé, un país multicultural, no sé cómo se vaya a definir, también decir que es un país que propende o debería propender o que buscamos, hay que ver cuál es la forma de expresarlo, el desarrollo sostenible, y definir que dentro del desarrollo sostenible está entendido lo que es abordar la acción climática o el cambio climático. Entonces, yo diría que sobre eso hay bastante consenso. Probablemente también haya que incorporar algo también después en derechos y deberes, como deber del Estado, así como de asegurar a todos los ciudadanos un ambiente libre de contaminación, que es algo que hoy día tenemos y que probablemente se va a mantener, pero también agregar otros deberes del Estado como resguardar o cuidar la naturaleza, la biodiversidad, la salud de los ecosistemas, cosas como esa. Y algo que se escucha menos, pero que nosotros lo hemos estado impulsando también, es que debería haber deberes también de los ciudadanos, no solo el deber del Estado de cuidar el medio ambiente, la naturaleza, la biodiversidad, sino también debería estar consagrado dentro de los deberes de todos los ciudadanos. Deberíamos tener eso nosotros incorporado. Y en el tercer capítulo, o sea, primero en la institucionalidad, después en derechos y deberes, y el tercero que es cómo nos organizamos, deberíamos tener alguna forma de cómo hacer que esto suceda, que se haga realidad, la institucionalidad que esto requiere. Ahí todavía hay menos desarrollo en las ideas y cómo incorporarlo, pero está claro que debería, estas declaraciones puestas en los capítulos anteriores de bases de la institucionalidad y derechos y deberes deberían traducirse en una institucionalidad que dé cuenta y que permita que esto suceda y se haga realidad, que no quede en una bonita declaración solamente. Uh-huh. Marina, aterricemos un concepto que tú utilizaste bastante, que es este desarrollo sostenible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sostenible? Buena pregunta, porque es un concepto que está como bien manoseado, ¿no? Un lugar común, como se dice. A ver, la primera vez que se definió desarrollo sostenible fue en la Conferencia de las Naciones Unidas del año 87, lo que se llamó la Comisión Brundtland, y se definió desarrollo sostenible como aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y esa es una definición que adoptó las Naciones Unidas y que es, yo te diría, la más ampliamente difundida y la que se considera hoy día. Incluso hay constituciones como la Constitución alemana que la incorpora completa, prácticamente completa, y por lo tanto cuando decimos desarrollo sostenible o Chile debería propender o buscar o el desarrollo sostenible, estamos entendiendo eso, que seamos capaces de satisfacer las necesidades nuestras, de nuestra generación, sin comprometer la de las generaciones futuras. Y ahí, por cierto, el cambio climático es hoy día tal vez el factor más que está de alguna manera poniendo más en riesgo la capacidad no solo de nuestra generación, sino también de las generaciones futuras, que además, acompañado con la crisis de biodiversidad, son las dos grandes crisis que tenemos hoy día como planeta y como generación que enfrentar. Estamos conversando con la directora ejecutiva del Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática CLG Chile, unidad perteneciente a la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios, Marina Hermosilla, a propósito del debate de la nueva Constitución y los derechos de la naturaleza, ¿no? En medio ambiente, cómo esto debe estar consagrado finalmente en la nueva Carta Magna. Este cambio de paradigma que se podría establecer a través de esta nueva Constitución obliga a repensar muchas cosas que actualmente se están haciendo en nuestro país, sobre todo respecto de la matriz productiva. ¿Qué podríamos decir al respecto? Porque cuesta mucho concebir esta idea de mantener el desarrollo, por así decirlo, económico de un país, sobre todo un país que ha basado últimamente su economía en la extracción, principalmente, con la sustentabilidad y la protección del medio ambiente.
Esa es la clave, ¿no? Que seamos capaces de generar la actividad económica, la actividad en la cual todos los seres humanos de lo que vivimos, seamos capaces de transformarlo en algo que no ponga en riesgo la sostenibilidad. Y para eso, tal vez yo diría, lo que hoy día tenemos sobre la mesa más interesante es lo que se llama el informe Dasgupta. Es un informe que hizo un economista inglés de la Universidad de Cambridge con su equipo a pedido del Ministerio de Hacienda de Reino Unido. Y ese informe que fue publicado ahora hace unos meses, el primer semestre de este año, lo que nos dice es que es necesario incorporar el valor de la naturaleza para la sociedad y los costos económicos y los riesgos de pérdida de biodiversidad. Él nos dice, a ver, si seguimos midiendo el éxito el éxito de una sociedad en función del PIB, estamos solamente considerando, como quien dice, el flujo de caja. Y por lo tanto lo que tenemos que resolver o que modificar es lo que él llama un fallo sistémico de cómo consideramos la economía. Porque lo que es el capital natural, así como el capital humano, el capital social, eso es lo que heredamos a las generaciones futuras, no el PIB, no el sueldo mensual. El sueldo mensual no se hereda. Lo que le dejamos a las generaciones futuras es el capital. Y dentro del capital está, por supuesto, el capital económico, pero también el capital social, el capital natural. Si no somos capaces de medir en función de esas variables, estamos generando un fallo sistémico de la economía. ¿Y qué significa medir en función de esas variables? Significa introducir, y ese es el llamado que hace, y es el llamado que está haciendo Inglaterra ahora. Este informe lo mandó a hacer el Ministerio de Hacienda de Inglaterra, y ahora en el marco de la COP26, que Inglaterra es el anfitrión, país anfitrión, Chile le entrega la presidencia ahora a Reino Unido. Ellos en el marco de la COP26 están entonces levantando este informe Dasgupta de modificar la forma en que medimos el éxito de las economías y de los países. Y eso, el llamado que hace Inglaterra es incorporar, que los países, cada uno de los países vaya incorporando las consideraciones en su economía y en su legislación, que vaya obligando a incorporar estas variables. Y por lo tanto, eso significa, sin duda, que al final las empresas tienen que también incorporar estos criterios, y lo que él llama es la riqueza inclusiva, donde las políticas regulatorias, financieras, públicas contribuyan a la divulgación de información y estándares que permitan ir más allá del cálculo implícito de los riesgos financieros relacionados con la naturaleza, sino también a una medición explícita de esos riesgos. Tal vez es medio complejo lo que estoy, mi explicación, pero en resumen, lo que significa es que tenemos que incorporar en la economía y en la normativa los criterios y los requisitos que obliguen a considerar las variables que hoy día no estamos considerando, que son el capital social, el capital natural, la biodiversidad, no solamente el capital financiero. Ujú. Marina, bueno, la nueva constitución puede contener muchas cosas, ¿no? Y sabemos, incluso la constitución que tenemos actualmente tiene algunas disposiciones que suenan bastante bien, pero que no necesariamente se llevan a la práctica según el espíritu que se había establecido precisamente al momento de escribir ese párrafo, por ejemplo, en el texto. ¿De qué forma estos cambios que se podrían llevar a cabo en la nueva constitución se podrían llevar a la realidad en la práctica, considerando, por ejemplo, respecto de las críticas que hay actualmente sobre nuestra institucionalidad ambiental, que si bien ha representado avances respecto a lo que teníamos hace un par de décadas atrás, que prácticamente era nada, de todas formas tiene muchas críticas. ¿Qué se debe hacer al respecto? ¿Basta con la actual institucionalidad que tenemos? ¿Se debe reforzar? ¿Se debe reformar? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, como te decía al principio, que está menos avanzada la discusión en este aspecto. No te podría decir hay un consenso, pero sí o una respuesta así, mira, lo que tenemos que hacer es esto. No la tenemos hoy día, pero sí lo que tenemos, en lo que estamos claros es que lo que tenemos no es suficiente. Y no es suficiente porque el desafío que nos impone la acción climática y la pérdida de biodiversidad en el planeta requiere un nivel de coordinación de las políticas públicas y un nivel de coordinación no solamente a nivel dentro del Estado, sino que entre países también, porque son temas globales que hay que abordar de manera global. No sacamos nada nosotros, por ejemplo, con poner un tremendo impuesto al carbono si los demás no lo ponen, porque eso nos afecta a nuestra economía, estamos todos vinculados y por lo tanto lo que tenemos que hacer es que nosotros vamos aumentando y otros también, y así entonces los países vamos caminando todos más o menos juntos. Pero lo que sí está claro es que la institucionalidad que tenemos no es suficiente y se requiere reforzar o modificar. Una de las cosas que nosotros hemos estado mirando con mucho interés es la Comisión de Cambio Climático que tiene Reino Unido, que es una comisión que crearon por ahí alrededor del 2010. Reino Unido tiene su política climática desde esa fecha del 2010, y esa comisión, que es una comisión autónoma, externa del gobierno, reporta cada cierta cantidad de años, si no me equivoco, bianualmente, reporta al Congreso y al Parlamento y al gobierno, y por supuesto públicamente también, los avances, cómo están resultando, cuál es el resultado que están arrojando la política climática de Reino Unido. Ese informe lo elabora esta Comisión de Cambio Climático, que es multisectorial, la componen no solo científicos del área de las ciencias biológicas, sino también ciencias sociales y economistas. Y entonces van midiendo cómo la economía va respondiendo a esta nueva reglamentación y estos estándares. Nosotros, si bien nosotros como el CLG lo propusimos en el proyecto de ley de cambio climático, el proyecto de ley solamente incorporó una comisión dependiente del Ministerio de Ciencias, que es ad honorem. Y eso obviamente no le da ni la independencia, porque depende de un ministerio, no es independiente del gobierno de turno, ni le da la capacidad para hacer una evaluación de este tipo, porque para esto se requiere especialistas que no estén ad honorem, porque esto no puede ser el tiempo marginal que la gente tiene, sino que le tiene que dedicar tiempo, dedicarle su vida profesional a esto, y por lo tanto tiene que tener una retribución acorde con eso, si no, no se puede dedicar a esto, tiene que hacer otra cosa. Entonces, eso es, por ejemplo, un ejemplo de una estructura dentro de la institucionalidad que podría ser útil para ir haciéndole seguimiento a las políticas públicas, los resultados de las políticas públicas, cómo van instalándose, de manera que propendamos a un desarrollo sostenible y que las políticas que están definidas por el Estado en función de cómo alcanzar un desarrollo sostenible no queden supeditadas al arbitrio del gobierno de turno, sino que puedan ir manteniéndose, porque además estas son cosas que se demoran años en instalarse. El desarrollo sostenible, el cambio climático son cosas que cuyos resultados no se ven de un año para otro. Entonces tienen que ser políticas de Estado que trasciendan el gobierno de turno y que con eso también le den estabilidad y seguridad a la inversión en el futuro, y con eso ir generando un círculo virtuoso de desarrollo, de crecimiento económico y de desarrollo también del país. Eso es algo que nos parece que sería necesario, y también, por supuesto, fortalecer lo que es la institucionalidad ambiental, en el sentido de que pueda tener la capacidad, que algo de eso busca la ley de cambio climático, está en el Congreso, darle las atribuciones que permitan coordinar todas estas acciones del Estado que tienen que ser multisectoriales. Es compleja la tarea en todo caso, no es simple, pero la idea es avanzar hacia allá. Sí, es bastante complejo.
Estaba justo, Marina, con algunos problemas de internet, pero alcancé a escuchar todo lo que me estaba diciendo, que estoy conectado a la radio, así que no había ningún Ya, problema al respecto. ok. Sí, es una situación bastante compleja y por supuesto, pero también interesante los desafíos que se vienen, Mm. los debates, en fin, todo este tema, lo que se va a ver en la nueva constitución, así que vamos a estar muy atentos. Marina Hermosilla, directora ejecutiva del Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática CLG Chile. Si usted quiere profundizar en esto que hablamos con Marina, puede entrar al sitio web de CLG Chile, que es clgchile.cl. Ahí está un video respecto del webinar que se realizó acerca de este mismo tema, derechos de la naturaleza en la nueva constitución, bastante interesante con presencia de expertos y académicos de nuestro país, Ecuador y Costa Rica, así que puede profundizar este tema también ahí en clgchile.cl. Marina, muchas gracias, que esté muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias a ti, Claudio. Buenos días, buen día. Y nosotros